Hola chicos, ¿cómo les va? Hace un tiempito que no nos veíamos, nos volvemos, vamos a tratar de volver con un video cortito, ¿sí? A pedido de algunos de ustedes, pero sobre un tema que es importante que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. La hemos nombrado en varias oportunidades, siempre les dije que después le íbamos a dedicar un capítulo aparte, un ratito de nuestro tiempo por el rol específico que tiene en relación con muchas cuestiones que son importantes y que nosotros vamos a empezar a trabajar. Algunas que nacen en paralelo, en simultáneo o se van ejecutando durante la propia Guerra Fría y otras que van a nacer a partir de la disolución de la Unión Soviética, de la finalización de la Guerra Fría, pero como efectos secundarios de la misma. Y algunas de esas problemáticas dieron origen a situaciones muy groseras, como es el tráfico de armas, uno de los negocios más rentables del mundo, o el tráfico de personas. Y la ONU ahí juega un papel, muchas veces secundario, pero está presente o debería estar presente, que es alguna de las críticas que se le hacen a la institución. Entonces nos vamos a tomar un ratito para dar las características generales, explicar algunas cosas que me parecen muy valiosas y después nos vamos a poner de manera individual a profundizar un poquito más sobre esto para tener mejores herramientas para encarar lo que sigue, ¿ok? La ONU, nosotros decíamos, tiene un antecedente. Hay algo, ¿sí?, que salió con anterioridad que había sido la Sociedad de las Naciones, que fracasó evidentemente y vimos ese fracaso evidente en el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero también hay otro antecedente de la ONU. La ONU va a tomar para su conformación original y su manera de funcionar a partir de su creación muchas herramientas que existían en otra organización estadounidense que es el Rotary. Ustedes lo deben haber escuchado nombrar, ¿sí? El Rotary Club de Río Tercero hace un locro, está haciendo una campaña de vacunación o hay una campaña de concientización. Bueno, el Rotary o el Club de Rotarios nace en Estados Unidos, nace básicamente en San Francisco y tiene como finalidad promover el bien común y mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde el Rotary funciona, con acciones locales, con acciones puntuales. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas va a tomar de alguna manera el ejemplo del Rotary para poder empezar a funcionar. Oficialmente la ONU nace el 24 de octubre de 1945. Sin embargo, hacía ya un tiempo que se venía redactando la Carta de San Francisco. Se firma, la firma es anterior, pero el 24 de octubre del 45 se ratifica. Y acá viene la primera aclaración que es necesario hacer. La mayoría de los países tienen un departamento de relaciones exteriores, un ministerio de relaciones exteriores, una secretaría. Cada país le da distinta jerarquía o distinto valor en función de sus propios intereses. Y esas secretarías suelen estar a cargo de un canciller. De esa secretaría, ministerio o lo que fuera dependen generalmente las embajadas de ese país en los distintos puntos del mundo. Cuando una organización como la ONU plantea algún tipo de documento o algún tipo de requerimiento que vaya a obligar a los estados, se discute en la Asamblea General, que es el órgano máximo, ¿sí?, de su organización. Yo, como canciller de la República Argentina, participo de esas reuniones y si a mí me parece que eso que se acaba de plantear y de votar y de acordar es válido, yo lo firmo. Pero yo lo firmo a título de Mónica Vianello, canciller argentina, frente a la ONU. Mi firma no va a tener más validez que la de plantear que me parece que a nuestro país le puede resultar importante, interesante o válido ese documento, esa discusión, esa situación. Para que mi país quede comprometido, quede de alguna manera obligado a cumplir lo que ese acuerdo dice, no alcanza con mi firma. Cuando yo vuelvo al país,
debo traer ese documento y ese documento tiene que ir a los órganos legislativos propios de mi estado. Por lo tanto, ese documento que yo, Mónica Vianney, lo firmé, lo tengo que presentar ante la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y senadores y diputados deben darle aprobación para que eso tenga validez. Si senadores y diputados consideran que eso que yo acabo de votar es pertinente para nuestro país, es valioso, sirve, mejora nuestra posición frente al mundo o mejora las condiciones en las que nuestros ciudadanos se presentan frente al mundo, lo van a ratificar. Significa que le van a dar valor legal. Entonces, nosotros podemos encontrar países que firmaron el protocolo de Kioto y vos decís, che, pero firmó Kioto y sin embargo hace cualquier cosa. Estoy pensando en Estados Unidos. Firmó el protocolo de Kioto, pero no lo cumple. De hecho, es uno de los mayores incumplidores. Entonces yo les puedo decir, sí, pará. El canciller firmó el protocolo de Kioto. Pero el Congreso de los Estados Unidos nunca ratificó Kioto. Ni Kioto 1, ni Kioto 2, ni Copenhague. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les interesa, no creen que eso sea cierto, no les importa o no quieren obligar al Estado al cumplimiento de esas reglas. Entonces yo como funcionaria puedo tener una decisión, pero no me corto sola. Las decisiones las tiene que reafirmar el gobierno. No la autoridad gobernante, sino el Estado, me voy a corregir, el Estado, no la autoridad gobernante, sino el Parlamento, allí donde no solo el partido que ganó por mayoría las elecciones está representado, sino que hay muchas otras minorías, muchos otros grupos políticos que también tienen voz y tienen voto en esta decisión. Les repito, entonces, nace oficialmente el 24 de octubre de 1945. Profe, ¿es importante saber la fecha? La verdad que no. Es importante que sí sepamos que surge apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan en la conferencia de Yalta? En febrero del 45. En lo único que se pusieron de acuerdo Churchill, Stalin y Roosevelt fue en que era necesario crear una organización superadora de la Sociedad de las Naciones como espacio para discutir los problemas y no volver a llegar a una guerra. ¿Está? Eso fue en febrero del 45. Bueno, en octubre se convirtió en realidad. Nació oficialmente Naciones Unidas con la ratificación de las 51 instituciones estatales que habían firmado originalmente la Carta de San Francisco. ¿Qué es la Carta de San Francisco? Es, de alguna manera, el documento madre, ¿sí? La constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Participan hoy 193 países. Son todos los que están reconocidos por la ONU, salvo Palestina, que participa como ente observador, pero no como institución política, no como Estado, porque al no disponer de soberanía territorial no puede ser considerado como tal. Pero como era un Estado que existía y siguen reclamando la posibilidad de recuperar su territorio, la ONU les permite participar de los debates de la Asamblea General, que es el único espacio donde todos los países del mundo están representados. Debido a las facultades que le confiere la Carta de San Francisco y el singular carácter de la organización, esto de la internacionalidad, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad, fundamentalmente en el siglo XXI. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que la ONU hoy tiene en su agenda? Es la paz, la seguridad, ese es su primer objetivo y ya vamos a ver por qué es tan clave. El cambio climático, el desarrollo sostenible y sustentable, los derechos humanos, los proyectos de desarme, la aparición y la lucha contra el terrorismo, las emergencias humanitarias en situaciones de catástrofe, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos, el problema de los refugiados, ¿sí? La ONU proporciona para los países miembros un foro, un espacio donde todos los miembros pueden expresar libremente su opinión. Pero además hay otras dependencias o secretarías subsidiarias, como pueden ser el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, que yo les suelo decir el ECOSOC, ¿sí? Hay distintos órganos y comisiones, pensemos en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo hemos nombrado, ACNUR, de hecho ustedes entraron a la página de ACNUR para buscar la definición de apatridia, ¿se acuerdan? La FAO, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, son agencias derivadas del funcionamiento de las Naciones Unidas y que tienen como objetivo que nosotros podamos resolver
de la mejor manera posible los problemas acuciantes para el mundo. Yo les dije a ustedes recién que frente al problema serio, ¿sí?, de nuestro mundo, o del mundo que acababa de salir de la guerra. Quería leerles los primeros artículos de la carta, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Se planteó la posibilidad de la creación de agencias subsidiarias. En orden, básicamente, el primer objetivo de Naciones Unidas es el mantenimiento y la garantía de la paz y la seguridad mundial. Después viene la cooperación mutua, la asistencia colectiva, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Bueno, hay todo un lineamiento, son 6-7 objetivos macro, ¿sí?, que tiene la ONU como organización. Pero hay uno que es clave, que es el mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los principios y los propósitos de las Naciones Unidas. Esta ONU tenía que resolver los problemas de la sociedad de las naciones, que se acuerdan que había sido sectaria, que solamente tenían voz y voto los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá se le dio voz y voto a todos en la Asamblea General. Pero para discutir los problemas específicos de la seguridad, para garantizar la paz y la seguridad, se creó un consejo puntual. Chiquito, un consejo asesor, pero que tiene casi el mismo peso de la Asamblea General. ¿Quiénes participan de ese consejo asesor? Solamente 15 países. 15, ¿me escucharon bien? Somos 193. Claro, pero en aquel momento eran 51, entonces 15 de 51 y no estaba tan mal, era como un tercio. 5 son permanentes. 10 van rotándose cada 2 años. Claro, en ese contexto, en 10 años, todos los participantes de la ONU podían formar parte del Consejo de Seguridad. Era lógico. Pero hoy somos 193. Y la estructura del Consejo de Seguridad sigue siendo exactamente la misma. Son 15 miembros, 5 permanentes y los otros 10 van rotando cada 2 años. ¿Quiénes son los 5 permanentes? Los ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias, que de paso eran las que además disponían de armamento o arsenal nuclear para la época. Ellos se reservaron una facultad, un poder que no tienen los otros 10. ¿Cómo es esto? Y muy parecido a lo de la Sociedad de las Naciones. Los 5, que somos permanentes, tenemos 3 virtudes. Yo les digo la B al cubo. Tenemos voz, es decir, que podemos opinar todo lo que querramos de un tema. Tenemos voto, que significa que podemos obviamente votar cualquier proposición que nos parezca importante. Pero además tenemos poder de veto. Veto con B corta significa anular una votación, cancelar una decisión. O sea, podemos proponer, podemos votar y podemos anular el resultado de una votación. ¿Qué tienen los otros 10? Solamente 2 de esas B. Yo lo suelo significar con la B al cuadrado. ¿Qué tienen los otros 10? Voz y voto. Pero si el voto nuestro no conforma a estos 5 de acuerdo, hace falta 3 de ellos, básicamente, pueden anular lo que nosotros 10 votamos. Entonces hay una crítica enorme en función de ese derecho reservado que se guardaron las potencias ganadoras, fundamentalmente, de la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué invitaron a las perdedoras y chicos? Porque si no, volvíamos al mismo planteo anterior, ¿no? A eso que había sido tan cuestionado porque había llevado al fracaso de la organización anterior. Pero no es que fueran buenitos, buena onda y quisieran que eso funcionara de la mejor manera posible. Miren, algunas de las funciones y poderes que tiene el Consejo de Seguridad, bueno, les decía recién, mantener la paz y la seguridad, investigar cualquier tipo de conflicto o controversia que pueda generar roces o fricciones internacionales, recomendar métodos de ajuste para resolver esas problemáticas, elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente la distribución de armamentos en el mundo. De hecho, es el Consejo de Seguridad el que planteó, estos 5 plantearon, de que no se podía abrir el juego del armamento nuclear a todos, porque si todos tenían armas nucleares esto iba a ser un caos. Entonces limitaron la capacidad de tener armamentos solamente a ellos, o al grupo de amigos de ellos, y el resto, entonces hay países como la India y Pakistán, o Corea del Norte, que están fuera de ese acuerdo y son siempre cuestionados porque ellos tienen armamento nuclear, ¿sí? Pero no están dentro de los países autorizados por la ONU para disponer de armamento nuclear. Claro, poco dicen de Israel, que también tiene armamento nuclear. Y sí, lo que pasa es que Pakistán no es muy amigo de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. La India tiene posición muy fuerte tomada porque su enemigo interno o su enemigo más íntimo es Pakistán. Corea del Norte es el enemigo público de todo el mundo, pero se lo dio a Pakistán, al armamento nuclear. Entonces hay toda una cuestión de juego de intereses bastante interesante. Es el Consejo de Seguridad el que define si existe o no una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomienda qué medidas seguir, ¿sí? Es el Consejo de Seguridad el que puede emprender cualquier tipo de acción militar contra un agresor, recomendar el ingreso de nuevos miembros. Es interesantísimo esto de puede emprender una acción militar contra un agresor, contra un país que esté agrediendo a otro, porque es muy injusto en la manera en la que lo negocia o que lo acuerda. Pero claro, volvemos a repetir, hay 5 países que se han arrogado, se han apropiado del derecho de decidir sobre muchos otros. A lo largo de estos 70 años que las Naciones Unidas tienen en curso, han aparecido una serie, la ONU tiene un secretario, ¿sí? General. Ese secretario general generalmente surge del acuerdo colectivo de la Asamblea General y es propuesto por sus logros, ¿sí? Durante determinado tiempo en alguna de las oficinas o por sus gestiones fundamentalmente para apoyar la paz. De esos secretarios generales, yo quiero frenarme por lo menos en los últimos 3, que son Kofi Annan, Ban Ki-moon y el actual secretario que es Guterres. ¿Por qué quiero de alguna manera pararme en estos 3? Porque han cambiado radicalmente la cuestión de Naciones Unidas y algunos de ellos han tenido roles hiperprotagónicos en la conformación de la ONU y en su estructura. Uno de los secretarios generales que más tiempo fue secretario general de la ONU fue Kofi Annan. ¿Quién era Kofi Annan? Bueno, Kofi Annan era básicamente el encargado de la región subsahariana, es decir, era el encargado de la representación de la ONU en toda el África negra. En todo el continente africano, desde básicamente la línea donde termina el desierto del Sahara hasta Sudáfrica. Un acto partícipe muy importante y que llevó a que la Secretaría General de la ONU obtuviera por primera vez el Premio Nobel de la Paz allá por el 2000, a principios del 2000, no me importa la fecha porque vuelvo a decirles, por ahí es interesante conocer ciertas cosas. ¿Por qué remarco lo de Kofi Annan? Por 2 o 3 hitos centrales en su participación dentro de la ONU. No solamente porque fue el que mayor acuerdo logró para preservar mucho tiempo. De hecho, Ban Ki-moon se va en el 2006, no porque la ONU así lo dispusiera. La ONU quería que que Kofi Annan continuara en el poder y Ban Ki-moon se retira. Y en su carta de despedida es muy dura, fundamentalmente contra Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, cuando plantean de que de manera sistemática estos países han anulado la posibilidad de que la ONU reformara
algunas cuestiones que eran vitales y que eran necesarias de reformar. De hecho, la mayor cantidad de reformas administrativas tendientes a dar más inclusión a los países en la discusión de las problemáticas, el confirmarse el comisionado de las Naciones Unidas como una organización dentro de la organización de vital importancia, el darle cada vez más peso a UNICEF por su rol protagónico en las zonas más vulnerables del planeta, son algunas de las reformas, pero no son las únicas. La primera vez que una mujer accede a un cargo de importancia, a ser vicesecretaria, ¿sí? Vicesecretaria de las Naciones Unidas, es durante la presidencia o el secretariado general de Kofi Annan. Se incorporan entonces las cuestiones de género, se incorporan la problemática de los derechos humanos, se crea específicamente con rol de secretaría, la Secretaría de Derechos Humanos, impulsa las reformas para hacer más rápido y efectivo el aporte de Naciones Unidas en situaciones de paz, plantea los objetivos del milenio, logra participación de la ONU en Oriente Medio para la resolución de algunos conflictos, investiga irregularidades cometidas en la invasión estadounidense a Irak. Es durísimo, esa es una de las razones por las cuales termina yéndose, porque le ponen muchísimos palos en la rueda. Kofi Annan denuncia que cuando Estados Unidos, en su lucha contra el terrorismo después del atentado a las Torres Gemelas, invade Irak, lo hace violando códigos de guerra y violando sistemáticamente derechos humanos. Denuncia judicial, denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y sobre crímenes de guerra y lesa humanidad. O sea, no es un pelele que mira por encima a ver cómo le cae lo que dice, ¿sí?, al mundo. Bueno, como se enfrenta a estas problemáticas y siente que su posibilidad de desarrollar su plan de acción y de alguna manera de poder llamarle la atención al mundo está muy limitada, da un paso al costado y propone la designación de Ban Ki-moon como nuevo secretario general de Naciones Unidas. Ban Ki-moon es coreano, todavía está vivo, ¿sí? Como secretario general de Naciones Unidas continuó la política de alguna manera de Kofi Annan, un poco más relajada, es un poco más diplomático. Convengamos que Kofi Annan ya venía con ciertas molestias, y pone el eje en uno, ¿sí?, de los elementos que considera más importante para resolver dentro de los objetivos del milenio y que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión ambiental. Potencia lo que Ban Ki-moon lo que Kofi Annan venía haciendo con Kioto, ¿sí?, con los conversatorios que habían empezado en la Cumbre de la Tierra de Río 92 y que fueron continuando después en Kioto 1 y Kioto 2, ¿sí? El calentamiento global se convierte de alguna manera en una prioridad y comienza un programa de generación de cambios que fomentan el desarrollo de una producción alimentaria sostenible y sustentable. Y durante la presidencia o el secretariado de Ban Ki-moon, una latina, hermana latinoamericana, que es Michelle Bachelet, presidenta 2 veces de Chile, es convocada para ocupar el cargo de directora ejecutiva de la ONU, no solamente para darle muchísimo más protagonismo a la mujer en el empoderamiento. El segundo eje sobre el que Ban Ki-moon va a trabajar es el empoderamiento de la mujer en la cosa pública, en el accionar público, en las funciones de cogobierno. Y la llegada de Michelle Bachelet va a ser interesantísima porque le van a encargar a ella, por ejemplo, las misiones de control sobre denuncias de violación sistemática de derechos humanos en países incluso hermanos, como es el de Venezuela, ¿sí? Y por primera vez la ONU va a tratar la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, hoy con unas siglas más amplias, ¿sí?, pero básicamente encaradas de ese lugar. Va a convocar a la juventud a participar, fundamentalmente porque considera que si no los jóvenes no se comprometen lograr los objetivos para frenar, ya no frenar el cambio climático, sino minimizar
los costos o los impactos del cambio climático y potenciar el desarrollo sostenible de nosotros como humanidad va a ser básicamente imposible. ¿Quién reemplaza a Ban Ki-moon en la actualidad? Antonio Guterres, ¿sí? Antonio Guterres fue un personaje muy querido por los defensores de los derechos humanos. Estuvo a cargo entre el 2005 y el 2015 de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene un rol muy importante desde ese lugar. ¿En qué sentido, no? En que tiene una mirada holística de los problemas que la guerra, el cambio climático y las malas acciones de gobierno tienen en el campo real. Durante los 10 años que él estuvo como secretario a cargo del Comisionado de las Naciones Unidas para la lucha y para la defensa de los refugiados, le tocó ver justamente cómo se vive en un campo de refugiados, le tocó brindar asistencia humanitaria en ese sentido. Los refugiados no solamente son políticos, ¿sí? o derivan de situaciones bélicas, los refugiados también surgen de las acciones climáticas, de un terremoto, de un huracán, de una catástrofe ambiental. Y las consecuencias son desoladoras. Entonces es como que toma la bandera de Kofi Annan, le suma la bandera de Ban Ki-moon y le toca plantarse en un momento de decir, este mundo no puede seguir de esta manera. Es interesantísimo su posición, es muy interesante su posición, su planteo, sus discursos son muy enriquecedores desde lo humano, desde lo holístico, así que por ahí se los recomiendo. Las Naciones Unidas son muy cuestionadas, muy cuestionadas. De hecho, nosotros sabemos que mientras la ONU funcionó, las guerras también existieron. Corea, Vietnam. Una pregunta que suele salir mucho por ahí es, profe, pero entonces ¿para qué sirve la ONU? Porque es el único lugar donde todos los países se pueden sentar a expresar su posición libremente y donde muchas personas, de hecho lo hizo Greta Thunberg el año pasado, pueden pedir una audiencia especial y en la semana de septiembre, que se dedica justamente a que todos los presidentes o líderes planetarios se reúnan, se pueden hacer llamados a la solidaridad, se puede plantear la posición específica de un país para ponerla en conocimiento del resto y de alguna manera exigir que el resto también dé respuestas al porqué de su negación a colaborar, participar o de su silencio. ¿Está limitada? Sí, está limitada. Y hay una limitación que es básica y que yo no me canso de repetirla y que de alguna manera ha ido surgiendo en nuestras clases. La ONU nos condiciona porque nosotros firmamos un documento, lo ratificamos y decidimos ser parte de esa institución. Y asumimos la responsabilidad de movernos como estados en relación con sus lineamientos. Pero los países son soberanos. Los países son independientes y por lo tanto pueden tomar lo que la ONU plantea como una sugerencia, pero la ONU no nos puede obligar. Esa es la razón, por ejemplo, para que uno de los principios de la ONU es la garantía de la vida en todas sus formas. Por lo tanto, una ley o una pena de muerte estaría totalmente invalidando eso y sin embargo nosotros sabemos que hay países donde la pena de muerte existe. Da para debatir largo y tendido. Les presenté la ONU, les presenté sus principales características y sus principales líderes en los últimos tiempos. Lo demás va a ser tarea de ustedes. Nos vemos en estos días.